Buenas, bienvenidos a su canal StarTech. Mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que de repente les puede servir al momento de elegir un router, ¿no? O bueno, vamos a hablar de varios temas, números, respecto a qué router elegir, cómo elegir, algunas definiciones. No vamos a entrar en detalles técnicos. Vamos a ver algunos números, pero la idea es que se les facilite ciertos conceptos, ciertos valores, ciertas tecnologías, ¿sí? Sin entrar demasiado a detalles muy técnicos. Bien, vamos a poner intro y empezamos. Ok, como les dije, lo primero que quiero mencionarles son varios eh, aspectos numéricos o no, o definiciones. Primero definiciones que vamos a tratar: modem, switch, router, punto de acceso, repetidor. Muchos de repente han escuchado estos términos, pero de repente no saben diferenciar entre uno y otro. Lo otro que vamos a observar son esto, ¿no? Que son las unidades con las cuales se trabaja. Todo empieza con bits, que sería la mínima unidad de almacenamiento. Luego tenemos lo que son bytes, ¿sí? Que equivale a 8 bits. Luego tenemos los kilobytes, que son 1024 bytes, ¿no? La representación de un byte es con la B mayúscula, la representación de un bit es con la B minúscula. Y de ahí ya empezamos pues megabytes, gigabyte, terabyte, petabyte y exabyte. Un disco duro, por ejemplo, está en estas unidades de los terabytes. Un disco de 1 tera, de 2 teras, de 4, 8 teras, ¿no? Discos duros de capacidad de almacenamiento. Los archivos está dentro de los megas, gigas, que de repente si son videos estamos hablando de gigas. Los archivos más pequeños pueden estar dentro de los kilobytes, ¿no? Entonces, todo empieza aquí. Ahora, pero para fines prácticos no vamos a usar 1024, pero vamos a usar 1000. Vamos a redondearlo. Eh, sí, más exacto es 1024. Bueno, hay todo un tema con respecto a 1024, cuándo usar, por qué usar, cómo se usa, por qué se usa, ¿no? Pero no es tema de este video. Y en base a eso también vamos a definir la velocidad, ¿no? La velocidad que se puede medir, por ejemplo, megabytes por segundo, o en todo caso megabytes por sobre segundo, ¿no? Eh, los dos es lo mismo. O kilobytes por segundo, megabits por segundo. Ya, este flujo o velocidad es cuando uno, por ejemplo, observa, descarga un archivo. Vamos a poner acá descargar. Y observa que su archivo que está poniendo a descargar le aparece esta velocidad, esta tasa que dice MB mayúscula por segundo, que quiere decir que por cada 9, perdón, por cada segundo está descargando 9.6 segundos, ¿no? Entonces, 9, en promedio, 9 megabytes en cada segundo. Eso es lo que significa. Pero no es lo mismo megabytes por segundo que megabits por segundo. ¿Ya? Si yo quiero hacer la conversión de uno a otro, tenemos que aplicar esto. Un byte es 8 bits, o sea que si yo tengo megabits, para pasarlo a megabytes, tengo que dividirlo entre 8. O viceversa, si yo lo tengo en megabytes, quiero pasarlo a megabits, multiplicarlo por 8. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que este archivo, ¿a qué velocidad está descargando?
en promedio 9, 10, ¿no? 8, 9, ya vamos a poner 8, 8 por 8, 64. Entonces a 64 megabits por segundo está descargando. Para la computadora lo usa en megabytes, pero acá en el navegador se está usando megabytes. Pero nuestros planes de internet normalmente nos dan en megabits. Un plan de Movistar, de Claro o cualquier otro operador normalmente nos da esta velocidad de esta unidad, megabits. ¿Qué quiere decir? Que si yo contrato un plan, vamos a suponer que nuestro plan es de 5 megabits. O sea que la velocidad máxima que yo voy a poder descargar algo va a ser a 0.62, perdón, 0.625 megabytes por segundo. Y que eso, si lo convertimos de megabytes al dividirlo, al multiplicarlo por 1000, me sale 625 kbps, ¿no? Por esto de acá. Perdón, por esto. Entonces, esa sería la velocidad. Y para poner un ejemplo, vamos a suponer que yo me estoy descargando un archivo que pesa 1 giga. Ese archivo está demorando, pesa 4 gigas, más o menos. Va por 1 giga. Y la velocidad a la que descarga es de 10 megabytes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Que 1000 megas, haciendo una regla de 3 simple, si 0.62, o sea, menos de 1 mega, lo descarga en un segundo, ¿cuánto demorará? 1000, 26 minutos. Y bueno, haciendo cálculos, si yo tengo un plan de 10 megas, ¿no? Suponiendo que tenga 10 megas, eh, lo vamos a simplificar. Te estoy mencionando 10 megas porque eso es lo que normalmente uno escucha mencionar, pero lo correcto es 10 megabits por segundo. Ese es el plan que te ofrece Movistar, claro, el operador que tú tengas. Su equivalente en bytes es 1.25 entre 8, como les dije. Y si lo quiero pasar a kilobytes, lo multiplico por 1000, que sería 1200. O sea, 1200 yo lo veo grande, pero en realidad es poco. ¿Qué quiere decir? Que si yo descargo un archivo de 1 mega, perdón, de 1 giga, voy a demorar 800 segundos, que son más o menos 13 minutos. Ahora vamos a subir la velocidad. 50 megabits por segundo, disculpen, 50 megabits, su equivalente es megabytes, sería 6.25, y que 1000 gigas, perdón, 1000 megas demoraría 160 segundos, que son 2 minutos, 3 minutos casi, 3 minutos. Y si tuviese en plan de 100 megabits, demoraría 80 segundos. Y si tuviese plan de 200 megabits, bueno, descargaría 25 megabytes por segundo. O sea que eso es importante al momento de descargar. No es lo mismo que yo tenga un plan de 200 megabits, que me puedo descargar en 40 segundos un archivo promedio de 1 giga, a tener 5 o 10 megabits que me demoro media hora casi. ¿No? Porque eso también va a depender de dónde estás descargando ese archivo, si es que se está limitando, o si es que de repente la subida de donde estás descargando es te lo está limitando, ¿no? Entonces, esto está descargando casi al máximo. Mi plan en este momento es de 100 megabits. Si yo hago un testeo en este instante, mi plan de bajada, bueno, mire, ahorita está en mínimo. ¿Por qué? Porque yo estoy consumiendo por esto. Vamos a cancelarlo y vamos a hacer otra vez esta medición. Lo mido y mi plan en promedio es de 100 megas. Con que me toque 80, 90, está bien. Esa es mi velocidad de bajada. Y otra es la velocidad de subida. La velocidad de bajada
la utilizo cuando uno ve Netflix, cuando uno descarga un archivo, cuando uno sube, perdón, cuando uno descarga un archivo, está descargando un, perdón, todo lo que sea bajada implica que estoy consumiendo datos. Como por ejemplo, ver Netflix, cargar mi Facebook, ver mis fotos en el WhatsApp, todo eso implica que estoy usando esa velocidad de bajada. Y velocidad de subida es cuando yo por streaming, por videollamada, estoy conversando con alguien. El hecho de que mi voz esté entrando al micro y esté enviándoselo a otra persona, eso es velocidad de subida. Cuando tú le envías un archivo, ¿no? El hecho de que se descargue el archivo, la foto o cualquier otro elemento que estés enviando, también es velocidad de subida. Generalmente se usa velocidad bajada. En ese momento yo tengo un plan de 100 megas y que la subida es de 30 en promedio. Y eso implica en este tipo de tecnología asimétrico eh, que me aseguren bajada a 100 o más menos, ¿no? Y en subida 30 megabits. Pero si fuese fibra óptica, probablemente si me fuese un paquete de 100, mi subida sea, mi bajada y mi subida sea, eh, mi bajada y mi subida sea 100, ¿no? Eso ya es otro tema de velocidades y los planes que te ofrece. Vamos a centrarnos ahora en esos detalles. Entonces, es importante tener una buena velocidad, una velocidad aceptable. Yo considero que está en promedio de los 50, ¿no? Más o menos. Obviamente que a mayor velocidad los planes van a incrementarse, ¿no? Sería bueno que todos tengan una velocidad de 200 o más. Ya en Europa los planes por lo menos están en promedio de 150, 200, ¿no? Ese es el promedio. Acá el promedio de los planes es de 50, ¿ya? Eso con lo que respecta a velocidades y unidades de información, ¿no? Y velocidades de información. Entonces, tener claro estos dos puntos, megabytes por segundo con megabits por segundo. Son dos definiciones. Ahora vamos a ver eh, vamos a pasarnos acá. Algunas definiciones. Modem es lo que te dan, es el que interpreta o traduce la recepción de el modem que te dan, por ejemplo, de Movistar. Eso es un modem. ¿Por qué? Porque recibe, lo traduce, ¿no? Te codifica y tú recibes una determinada señal. El switch, el switch es un dispositivo que tiene varios puertos, simplemente se encarga de recibir, vamos a poner unas fotos, de recibir las señales por un puerto y simplemente saca las señales por otros. ¿Ya? Acá no hay mucha ciencia, simplemente conecta los dispositivos y envía la información por el dispositivo respectivo. No voy a ahondar en más detalles técnicos, solamente quiero que entiendan la definición de switch. Router, acá tengo otra gráfica. ¿Qué función tiene? La función que tiene el router. Acá estamos observando función de router. El router, a diferencia, ese sería el modem de Movistar. El router lo que hace es generar una nueva red y obviamente tiene sus salidas por cable o por Wi-Fi, y los dispositivos que se conectan están dentro de una red, y este modem administra, eso es lo importante, administra todos estos dispositivos, toda esta red. El modem de Movistar o del proveedor
también es router, es modem y es router y administra su propia red. Pero al conectar un modem, este tiene su propia red y este otra red. ¿Sí? Eso tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a explicar cuándo usar tipo modem, cuándo usar punto de acceso o repetidor. El otro es el punto de acceso o AP, Access Point. El Access Point es que yo tengo el router de Movistar, el router del proveedor, que tiene su propia red, vamos a llamarle red 1, y acá en modo router este tiene red 1 y este tiene red 2, ¿no? O red 20, lo que quiera, pero es una red diferente. En modo Access Point, este router Asus eh, está dentro de esta misma red. La red de Movistar es 1 y este sigue siendo la red 1. Este tendrá el dispositivo 1 y este tendrá el dispositivo 2, pero los dos son la red 1. Y como dice, ¿no? Access Point, un punto de acceso, es un punto adicional para que puedan acceder estos dispositivos. Aparentemente los dos se ven iguales, ¿no? Pero el problema está en que la administración no se va a encargar este router, se va a encargar el router del proveedor, que sería uno. Los dispositivos que estén conectados a el router del proveedor, también verán a los dispositivos que estén conectados acá. Aquí no. Esta es la red 1 y esta es la red 20, por ejemplo. Entonces, los que estén conectados acá tienen su propia red y se ven entre ellos. Pero aquellos que estén aquí en la red 1 no van a poder ver a los dispositivos de la red 20, porque es otra red. Habría que hacer una configuración para que se puedan visualizar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, un punto de acceso. Y un punto de acceso es cableado. Es cableado. Recibe la señal por cable y bueno, saca la señal por cable o por Wi-Fi. El modo router también recibe la señal por cable y bota la señal por cable o por Wi-Fi. Pero la diferencia está en que router administra y punto de acceso simplemente es un punto para acceder, ¿no? El otro término es repetidor o extensor de rango. Este modo de repetidor es de manera inalámbrica. Como ven acá, tengo el router del proveedor que tiene por Wi-Fi y en un determinado punto no tengo la forma de cablear. Pongo el router, en este caso el Asus router, lo pongo en modo repetidor. ¿Qué quiere decir? Que recibe la señal de esto y la vuelve a amplificar. Por ejemplo, estoy en un cuarto 1 y en el cuarto 3, dos cuartos más adelante, la señal ya llega poco. Entonces, pero no hay forma de cablearlo. Lo ideal sería como punto de acceso, como punto de acceso o access point, eh, para que pueda recibir toda la señal completa. Pero como no hay forma de cablearlo, lo voy a configurar en modo repetidor. En modo repetidor recibe la señal en inalámbrico y lo vuelve a repetir en inalámbrico. Y se conectan los dispositivos a esta misma señal, a esta misma red. ¿Sí? Eso es lo que hace, repetirlo. Pero el problema aquí en modo Wi-Fi, en modo de repetidor es que, pues, si tú lo pones en un punto donde ya llega poco, ¿no? Entonces vas a recibir poco y va a repetir poco. Entonces, dependiendo dónde lo vas a ubicar, lo ideal sería ponerlo no tan alejado para que pueda volver a repetir. Algunos piensan que lo configura en modo repetidor, pero en modo repetidor sigue siendo lenta. Sigue siendo lento porque simplemente repite la señal que tú le estás poniendo lento, ¿no? Este, ese es el problema. Lo ideal sería ponerlo como access point, pero access point implica cablear.
Entonces, dependiendo de la situación de cuál quieras, en el cual estés, tienes que elegir entre uno u otro. Modo repetidor, perdón, modo access point y modo router. Hay otros modos como por ejemplo WISP, eh, WISP que es similar al repetidor, pero que trabajaría como router, ¿sí? Generaría su propia red. O sea, recibe la señal así como el router, pero el router lo recibe por un cable o por un medio físico, pero en este caso WISP, que sería recibe la señal por inalámbrico, genera su propia red y la vuelve a repetir, ¿no? Pero ya con su propia red y la administra. A diferencia del punto de acceso, el punto de acceso la recibe por cable y la saca por Wi-Fi, pero sigue siendo la misma red. En modo router, la recibe por cable, genera su propia red y bueno, la saca por cable y por inalámbrico. Ahora, todos estos términos se pueden combinar. Por ejemplo, el modem del proveedor de Movistar, por ejemplo, tiene función de switch porque tiene varios puertos. Tiene la función de router porque administra la red. O sea, el modem en realidad, eh, el modem es un concepto que está en el aparato que nos entrega Movistar. Tiene punto de acceso, sí, porque tiene su antena, ¿no? Inalámbrica. Entonces, cuando uno compra un router, normalmente que conoce, pues generalmente va a encontrar estas opciones. ¿Sí? Todos en uno solo. En modo switch porque tiene varios puertos para puertos de red. En modo router porque administra la red. En punto de acceso, pues porque lo puedo configurar en ese modo. Y en modo repetidor. Algunos routers, por ejemplo, ya no tienen esto de acá. Eso lo tienes que ver en qué dependiendo del dispositivo que encuentres, ¿no? Que elijas. Tienes que ver qué modos, cuáles son los modos que tiene. Entonces, estas son las definiciones que vamos a manejar y espero que se haya entendido. Ya, básicamente estos tres: router, access point, repetidor. Bien, otro punto a tratar, mmm, acá. En el switch, por ejemplo, ustedes pueden ver que eh, se manejan estos valores: 10, 100, 1000 megabits. Acá la M debe ser mayúscula. Eh, Megabits, 10, 100, 1000. Acá hay otro 10, 100. ¿En qué se diferencia? Los dispositivos más antiguos trabajaban, ya no creo que existan, bueno, debe haber si es que tienes un switch, por ejemplo, de hace más de 15 años, ¿no? 10 años, que si es que tienes, probablemente tengas de 10 megabits. Me refiero a este puerto, a estas boquitas. Su velocidad de transferencia no pasa de 10 megabits. Mm, los actuales, estamos hablando en estos dos: Fast Ethernet o 10 sobre 100, ¿no? Que trabajas hasta 100 megabits por segundo. Y los actuales, que ya todo debería ser en esta velocidad, que soporta hasta 1000 megabits por segundo, o que es lo mismo a decir 1 gigabit. ¿Ya? Actualmente hay 2.5 gigabits, o sea, 2500 megabits. ¿No? Esto de aquí estamos hablando del puerto. O sea, el ancho, vamos a hacer una analogía como el ancho de la tubería. El ancho de tubería, vamos a decirle 1000 milímetros de anchura de esa tubería, de diámetro de esa tubería. No es lo mismo tener un tubo de 100 milímetros que un tubo de 1000 milímetros o de 2500 milímetros, ¿no? Estos dos hay, pero
comercialmente para dispositivos caseros todavía no está es muy estandarizado. Sí, todavía sí hay, pero uno que cuesta, dos que no está muy estandarizado y bueno, por ejemplo una placa con su puerto de red, ya veo que vienen con estos de acá, ya. Pero lo estándar es este, actualmente, lo estándar. Ya debería pasar, yo espero que en un año o 2 años los puntos 5 se estandarice y bueno, obviamente más adelante deberá avanzar esto, ¿no? Como les digo, esto es el ancho de la tubería, el ancho de banda máximo que pueda soportar el dispositivo. Y el dispositivo o el puerto no solamente es respecto al switch donde lo conectas o al router donde lo conectas, sino, ¿dónde está? Sino también a las computadoras, al puerto de red. Vamos a suponer que mi computadora o mi laptop soporta 100, o sea, es antiguo y soporta esta velocidad Fast Ethernet. Pero mi switch sí soporta gigabit, este de aquí, ¿no? Soporta en gigabit. Entonces, ¿a cuánto voy a trabajar? Voy a trabajar al menor. Entonces, si el switch o el router donde estás conectado soporta 1000 y tu tarjeta de red soporta 1000, pues trabajarás a 1000. Vamos a ver algo práctico. Mi computadora en este momento, voy a abrir estas opciones, cambiar opciones de adaptador y aquí ese es el cableado. Le voy a hacer doble clic y mire, la velocidad a la que trabaja es 1000. No es que mi internet va a trabajar a 1000 o 1 gigabit, sino es que mi tubería es de 1000. Tengo 1000 milímetros de diámetro de la tubería, ¿no? Eh, en el caso de Wi-Fi, vamos a activar acá, voy a conectarme. En el caso del Wi-Fi, también es todo otro tema. Trabaja a 400 en este momento. Entonces, esta velocidad, si yo veo que trabaja a 400 y mi plan es de 100, mi plan de internet es de 100 megas, lo voy a soportar, ¿sí? Pero vamos a suponer que trabajo una tarjeta de red y tengo una tarjeta de red antigua y trabaja a 100. Entonces acá me marcará 100 megabits por segundo. Y tengo un plan de 100. ¿Aguantará la máxima velocidad? Sí. Trabajaré 80, 90, ¿no? Como ya les mostré aquí, ¿no? Mi velocidad de internet sí lo aguanta. Pero vamos a suponer que yo contrato 200 megabits. Y tengo acá 100. ¿Lo soportará? No, porque estoy contratando 200 megabits, pero mi tubería no tiene esa anchura. Asumiendo que aquí sea 100 megabits. ¿Ya? Entonces, ese es un detalle que a veces algunos no lo tienen en cuenta, no conocen el ancho de tu red, ¿no? Por más que yo contrate 200 y mi conexión de mis dispositivos son de Fast Ethernet, o sea que hasta 100, no va a pasar mi velocidad de 100. Marcará 80, 90, a lo mucho 100, pero no puede pasar de 150 o 200. ¿Por qué? Porque el flujo es mayor, pero mis tuberías solamente me aguantan 100. ¿Ya? Entonces es por eso que siempre sugiero que las tuberías estén preparadas, si es una PC por cable, que sea de 1 gigabit. Bien, espero que esto de puertos de red quede claro. Y ahora vamos a ver routers, Wi-Fi.
En lo que respecta a router, existen varios variedad, ¿no? Ajá. Vamos a duplicar esto. Acá, home. Ujú. Acá. Eh, el estándar N, el estándar AC, el estándar AX. Aquí observan. Ya, vamos a llamarlo simplemente Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Ya, lo último en Wi-Fi es Wi-Fi 6 o el estándar AX. ¿Ok? Existen routers en las diversas estándares. Los normales routers que ustedes conocen quizás han visto estos. Y nótese esta N, Wi-Fi 4. ¿Sí? Estos routers se utilizaban y soportan por Wi-Fi a lo mucho 450 megabits por segundo. Miren este de acá, de 3 antenas. Eh, Vamos a ver el dato. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Trabaja a 2.4 GHz en 450 megabits. El estándar N. Es por eso que tiene este nombre. Ahora, estos routers normalmente tienen una antena de tamaño de lapicero, de 5 dBi. Ujú. 3 antenas significa mayor, mayor ancho de la carretera, mayor ancho de la tubería. ¿Ya? Todavía se usan, todavía sirve, pero el problema está por Wi-Fi puede soportar velocidades de 100, 200, 300 hasta 450. Pero el problema está eh, acá, en el puerto de red. Ya lo perdí. Denme un segundo. Acá está. Dice que tiene un puerto WAN, o sea, donde vas a conectar, y 4 puertos LAN. Pero miren la velocidad, 10-100 megabits por segundo. Y los tres son lo mismo. Entonces, acá está el problema. Yo puedo seguir usando este router, pero el problema está en que si yo tengo menos de 100 megabits, a veces el operador te ofrece por promoción 2 meses en plan de 150, tu velocidad de 150 y tienes tu repetidor o tu punto de acceso con este router. Y como estás conectado a este router, mides la velocidad y no pasa de 100. Por esto, ¿no? Yo les estaba diciendo, ¿no? Por cable recibe máximo 100 y pero no puede soltar más de 100. Entonces, es por el router que estás manejando. Normalmente cuando uno llama a Movistar te piden desconéctate de todo, conecta tu laptop por cable de red, pero por cable de red directo al el router de Movistar. ¿Por qué? Porque su router de Movistar, sus puertos son de 100. A menos que estemos hablando de un router que tengas de hace varios años, ¿no? Que no te lo hayan actualizado. Entonces, ahora respecto a las antenas también, pues, tienen cierto alcance. Normalmente estas antenas es para una habitación, 2 habitaciones a lo mucho. Hay que tener en cuenta que el Wi-Fi tiene cierto alcance. No es lo mismo estar conectado con mi celular al lado del router, exactamente al lado del router. Miren acá, esta antena, esta computadora está conectada también por Wi-Fi y está al lado, me marca 450, 430, ¿no? Megabits, estando al lado. Pero si yo me alejo, entonces esto va a disminuir. Entonces el Wi-Fi tiene el problema de que a medida que tú te alejas la distancia, si es
abierto, o sea, vista directa, pues no habría mucho problema. Creo que podría alcanzar dos habitaciones, tres habitaciones sin ningún problema. Pero hay paredes en una casa, hay objetos en una casa. Entonces esos factores disminuyen la potencia. Si mi dispositivo con mi celular al lado me marca los 100, 200 megas, entonces perdón, los 100 megas en una buena velocidad a dos habitaciones de distancia ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces ese factor vamos a considerar. En el tema, esto estamos hablando todavía en Wi-Fi 4. Estos routers, por ejemplo, siguen siendo Wi-Fi 4, pero tienen antenas más grandes. A esos son lo que se llama rompemuro. De repente han visto esos routers que tienen una antena grande, de dos antenas, tres antenas. Este de acá creo que ya maneja doble banda. Ya, ahorita vamos a mencionar eso. Pero sigue siendo Wi-Fi 4. ¿Qué es lo que me permite esta antena? Esta de aquí es de 9 dBi. Tener más alcance. Si el anterior nos podía conectar a una habitación, a lo mucho dos, esta probablemente nos alcance para dos, tres habitaciones de distancia, ¿no? Eso incluye pues las paredes, ¿no? ¿Cuántas paredes va a atravesar? Uh -huh. Sigue siendo Wi-Fi 4 y los puertos siguen siendo 10.100. Todavía se sigue trabajando con 10.100. ¿Ya? El problema está en cómo administra en Wi-Fi 4 los routers. El problema de este router es que no administra, tiene que esperar a que uno atienda uno, no, imaginemos que hay varios dispositivos conectados. Cuando hay uno, cuando hay dos, no hay problema. Cuando hay tres, cuatro, cinco y de repente uno está viendo Netflix, el otro está jugando, ¿no? Y está conectado por Wi-Fi, el otro por cable y el otro está descargando archivos. Entonces se satura con pocos dispositivos. Tiene que atender a uno para poder atender a otros. Ahora, el tema de las frecuencias. En Wi-Fi, hasta Wi-Fi 4 trabajaba en frecuencias de... ¿Dónde está? ¿Está el otro? En frecuencias de 2.4 GHz. Este, las frecuencias actuales que normalmente se manejan 2.4 GHz y 5.0 GHz. Por ejemplo, el router de Movistar, algunos de repente tienen que tiene dos antenas, Movistar algo y el otro es Movistar algo guión bajo plus. Ese plus es en 5 GHz. La ventaja del 5 GHz es que es mucho más rápido a distancias cortas, ¿no? O sea, puede atravesar pared, una, dos paredes quizás, pero a distancias cortas. En cambio, el 2.4 tiene más alcance, pero es más lento. Si tú haces la comparación con un router en frecuencia 2.4, que es lo que normalmente en Wi-Fi 4 se maneja, entonces también no vas a tener mucha velocidad. Ahora, no solo depende de tu router, también depende de tu dispositivo. Si tienes un celular bien antiguo que quizás tenga Wi-Fi 3, Wi-Fi 2, entonces acá ya no se menciona Wi-Fi 2, 3 porque son muy antiguos, no hay esos routers, por lo menos nuevos, ¿no? Entonces, se menciona 2.4, se conecta en 2.4, pero si tienes un dispositivo que tenga Wi-Fi en B, o sea, en Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, se va a conectar al menor. ¿Ya? Las velocidades no las tengo ahorita, no tengo el dato, pero estamos hablando de 70 y tantos megabits, ¿no? Y a eso súmale la distancia y súmale los objetos si es que estás alejado. Bien. Y en 5 GHz es más rápido, ¿sí? Es mucho más rápido. Si tienes tu dispositivo, tu televisor, tu celular, que soporte también la banda de 5 GHz,
Entonces, mejor conéctate por esa por esa antena, por esa frecuencia, porque vas a tener mejor velocidad. Pero también a medida que te alejas no va a llegar hasta a medida que te vas alejando de la antena. En cambio en 2.4 es más lento, pero más alcance. Vayamos ahora a Wi-Fi 5, que eso ahorita ya es lo estándar, el Wi-Fi AC. Nótese aquí que tiene el nombre de C, ¿no? C7, C80, C64 por el estándar AC. En estos routers todavía hay algunos routers, por ejemplo este de aquí. Vamos a hacer una comparación. Este router que es el C20 con este C6. Ya, vamos a poner este C50 también. No sé si me dejará uno más. El C80 vamos a poner. No, ya no me deja. Estos tres, suficiente. De estos tres considero que el mejor y el más cómodo es el C6. El C20 no. ¿Por qué? Bueno, todos trabajan a 5 GHz en las dos frecuencias. Eh, en 5 GHz, por ejemplo, este trabaja hasta máximo 433 megabits por segundo. Este de acá puede alcanzar hasta 800 megabytes por segundo. Ujú. Ya. Y en 2.4 trabaja hasta máximo 300. Eso es máximo, teóricos, ¿ya? Estando al lado. Pero normalmente uno no está al lado del router, se aleja, atraviesan paredes, entonces eso disminuye, ¿no? Dice dos habitaciones, tres habitaciones, hasta tres habitaciones, ¿ya? Pero el problema está en esto, en el puerto. Tiene entrada de 100. Entonces no tiene sentido comprar ese router si es que tienes 200 megabits, pero solo te va a aguantar 100. Recibe 100 por cable, pero por Wi-Fi sí puedes votar a 400. Entonces no votarías más de 100 por esto, ¿no? Lo mismo con este C50. C50. Y este sí, tiene puertos gigabits. Entonces, un C6, un C7, un A10 creo que también he visto, un Archer a Tepelin C6, para arriba sería lo ideal. ¿Ya? De ahí ya son detalles de qué funciones tiene. mm, eh, ya eso no vamos a entrar en detalles técnicos, porque bueno, no me entenderían y eso quizás hace 750, hace 1200, hace 1200, van a ver esos valores. De 750 significa que sumando las dos bandas, ¿sí? 1200, 800 más 300, ahí está, por eso es que hace 1200. O sea que si ustedes ven hace 1900, significa, vamos a ver uno atrás, a ver, acá, este router, vamos a compararlo con este de acá. Vamos a comparar. Hace 1750, es porque en 5 GHz aguanta hasta 1300, 450. Súmalos, ¿no? 1750. Igual acá, hace 1900, 1300 más 600. O sea, sumando las velocidades de ambas bandas. Entonces, cuando ustedes vean mayor valor, es porque el Wi-Fi en 2.4 y en 5 GHz sumados llegan a este número, ¿no? Comercialmente se le ve como AC 1900. El C y su nombre técnico sería AC 1900. Y comercial es el Archer C80 o el Archer C7. Entonces, un router recomendable en Wi-Fi 5, con Wi-Fi 5 ya trabaja con doble banda, es el Archer C6 o el C7, ¿no? Para arriba. En promedio está creo que 200 soles por ahí. Ya tendrían que averiguar el costos. Y vayamos a Wi-Fi 6,
¿Qué de diferente hay con el Wi-Fi 5? La parte administrativa de dispositivos. Acá yo puedo conectar muchos más dispositivos. Miren acá, AX, Archer AX 11.000. Esta router creo que estamos hablando de 1.000 soles o más creo. Ya, acá el router más o menos así destacable o accesible, no, tampoco tanto, ¿ah? Sería el AX50. Yo he trabajado con el AX50. Creo que está algo de 500 soles el AX50, ¿no? Trabajan en las dos bandas. Por ejemplo, la 10 trabaja a 300 y en la banda de 5 trabaja a 1200. El AX3000 o AX50 trabaja hasta 2000 megabits, o sea, mucho mayor que un cable, ¿no? Pero ojo, ok, no piensen que porque se compran este router van a trabajar a 2000 más que un cable. Su dispositivo también tiene que trabajar a esa velocidad con Wi-Fi, soportar Wi-Fi 6, ¿ya? Entonces, pero si me compro este router Wi-Fi 6, ¿es lo mejorcito? Sí, es lo mejorcito. Pero tus dispositivos también tienen que tener esa velocidad, ese estándar. Pero entonces si yo tengo en Wi-Fi 4, no, mi celular de hace 3 años y trabaja en Wi-Fi, ni siquiera reconoce la banda de los 5 GHz, el Plus, no lo reconoce, bueno, entonces va a trabajar al menor. ¿Sí? Así como les dije, si trabaja 100 por un lado y el otro trabaja 1000, ¿a cuánto va a trabajar? A 100. Lo mismo en el tema de Wi-Fi, va a conectarse con el menor. Pero si quieres trabajar con lo último, tu dispositivo, por ejemplo, un S20, un S21, tiene su antena Wi-Fi 6, un iPhone 10, creo, 11, ya creo que tiene. Eso lo tienen que ver con los detalles técnicos de su dispositivo, de su tele. Una tele del 2014, probablemente 2015, su Wi-Fi probablemente sea en 2.4 GHz con Wi-Fi 4, ¿no? ¿Se va a poder conectar? Sí, se va a poder conectar, pero va a trabajar al menor, ¿sí? Al menor de los dispositivos. Bien, entonces con lo que respecta a Wi-Fi 4, 5 y 6, ya más o menos les hemos dado alcances. De ahí hay otro grupo de dispositivos que son la tecnología Mesh. Ya en Wi-Fi 5 y en Wi-Fi 6 hay algo que se llama Mesh. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan cuando uno compra un router y lo puede poner como punto de acceso? Yo puedo tener mi router de Movistar y poner un punto de acceso en el primer piso, en el segundo otro router, cablearlo hasta el segundo piso, ¿sí? Y de repente uno más al tercer piso como punto de acceso. Bien, cada router se configura como punto de acceso, pero pasa esto, mira, vamos a abrir este video. Yo tengo aquí en el primer piso este router, llego, me conecto. Vamos a repetirlo. Se conecta aquí, la red 1, llega al segundo piso, se desconecta, se vuelve a conectar al segundo router. ¿No? Se va la señal, se conecta al segundo piso, sube, hay otro router en el tercer piso, ¿ya? Entonces, miren esta configuración. Sí es válida. Tengo un router en el primer piso, una antena en el segundo piso, una antena en el tercer piso, y a medida que yo voy subiendo, tengo que estar desconectándome, conectándome, desconectándome, conectándome, ¿no? O estoy con la señal baja porque todavía estoy amarrado al primer piso, cuando ya estoy en el segundo o tercer piso. Entonces tengo que desconectar y volver a conectar. Entonces no me permite esa movilidad. Entonces hay un concepto que se llama mesh, malla, ¿ya? Vamos a abrir este video.
Y miren acá, tres aparatitos, uno, dos, tres, y todos dentro de la red de QX20. Es lo mismo que el router en es lo mismo que el router en como punto de acceso, pero forma una sola red. Estos dispositivos en mallas son más inteligentes. ¿Por qué? Porque yo llego, subo, me movilizo y es más inteligente y ya va a determinar a cuál dispositivo conectarse, a cuál sería la mejor señal, pero sigue siendo una sola antena. Son tres puntos de acceso. Ahora, estos dispositivos, estos tres dispositivos, se pueden conectar por cable, se pueden conectar por Wi-Fi, cualquiera de los dos. ¿Sí? Pero por cable sería lo ideal, ¿no? Si tengo acá en el primer piso, entonces cablearlo hasta el segundo piso, cablearlo hasta el tercer piso. Eso sería lo ideal para que reciba la señal. ¿Se puede conectar por Wi-Fi? Sí, pero ya les expliqué el tema de Wi-Fi. Distancia, paredes, objetos, hace que disminuya. O sea, se va a conectar, este se conectará a este de acá por Wi-Fi. Este del tercer piso se conectará a este del segundo piso. Pero su plan aquí es de 100 megas. Como está aquí más alejado, vamos a imaginar que le llega 60, ¿no? Y esos 60 los va a repartir, por Wi-Fi. Y ese de acá, como está un poco más cerca, de repente como acá le llegaba a 60 y eso lo repite, acá lo recibe, pero lo recibe con 40 o lo recibe con 30. ¿Ya? En cambio, si de acá cableo aquí y de aquí cableo acá, ¿no? O del primero cableo al segundo y del segundo cableo al tercero, va a recibir los 100 puros, ¿no? Entonces por el Wi-Fi saldrá 100, 100 megabits. Entonces, ese es el concepto de mesh. Vamos a, pero también son un poco más caros. Vamos a ver algunas opciones en Wi-Fi 6. En Wi-Fi 6 tenemos el X60. Yo tengo este, por ejemplo, el X60, que vienen en paquetes de uno, de 2, de 3. ¿Ya? También tenemos el X20. Uno con cuál comparar. Vamos a compararlo con el M5. Bueno, ya no me queda espacio para comparar. Los comparo. Este Deco M5 trabaja en Wi-Fi 6, Wi-Fi 5. Este trabaja en Wi-Fi 6. ¿Cuál es la diferencia de Wi-Fi 5 y 6? Básicamente la forma de administrar y un poco más velocidades, ¿no? Puede alcanzar velocidades teóricas hasta de 4000, 5000 megabits, ¿no? O 4, no, creo que hasta 6 gigabits, o sea, 6000. Pero también obviamente tu router te cuesta mucho más caro. Este Deco X60 trabaja hasta 3000, que quiere decir que en banda de 5 GHz soporta 2000, o sea, 2 gigabits, y en banda de 2.4 trabaja hasta 500. Ya, entonces ese es el paquete traído de Amazon de 3 me costó algo de 1300, tres paquetitos, tres routers. El X20 acá creo que lo he visto, paquete de 2 creo que lo he visto en 1000 soles. No le estoy dando precios exactos, ¿ya? El M5 creo que lo he visto ¿cómo se llama? Creo que 600 soles, 500 soles, ¿no? Es cuestión que averigüen los precios. Y bueno, la ventaja es que aquí sí trabaja con dos puertos gigabits, uno para recibir y otro para sacar. Y bueno, para sacar pues puede ser a un switch o puede ser al otro router, ¿no? Y uno pues para que reciba. Aunque también todavía hay, vamos a ver el M4, creo que el M4 no, sí, el M3, el E4, miren ese de acá. Vamos, E4 y M4, vamos a compararlos. Ambos son en Wi-Fi 5.
Esta es la diferencia, el M4, el Deco E4, que trabaja en 10-100 sus puertos. O sea, no tendría mucho sentido si comprar este E4 si es que tu plan es de 150 o 200, porque no los vas a aprovechar por sus puertos si trabajas por cableado. Lo ideal sería este de acá, que tenga un puerto gigabits. Um, Respecto a lo que son Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, acá mire, les decía, vienen en paquetes de 3, en paquetes de 2, en paquetes de 1, ¿sí? Y varía. Creo que este M4 está costando paquete de 2 algo de 400 soles. Ya, en el M4. Sí lo he visto los precios, pero ahorita no tengo el valor exacto. Ujú. Bueno, con respecto a routers hemos mencionado Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. La sugerencia para mí sería si puedes comprar este M4 o el M5 sería mejor. Te compras paquetes de 2, ¿ya? Pero si solamente quieres un router, eh, o sea, esto también funciona como router, ¿ah? O sea, es un router. Pero, ¿y qué significa que tenga dos? Ah, es que uno es router y el otro sería como punto de acceso, ¿ya? Entonces, pero trabaja más inteligente. Este de acá también, creo que acá les había mencionado, no, acá no. El C6, el C6, ese sería también una buena opción. Como les digo, creo que está algo de 200 soles. Incluso hay un C6 que tiene mesh. O sea, ¿qué quiere decir? Que te puedes comprar este que tiene mesh y más adelante le puedes agregar estos dispositivos, ¿no? Estos que tienen mesh. Puedes ir adicionándole como punto de acceso. Y la ventaja es el video que les mostré, que tenga un mesh, es que tu router, este sea tu C6, este sea un M5 y este otro M5. Sigue estando en la misma red, sigue siendo malla. Entonces, esa sería la ventaja de tener esos routers. De ahí vamos a pasar a un punto. Miren este de acá. ¿Dónde está? Ya, estos de acá Powerline son una opción adicional. Vamos a suponer que el router que tengo está en la sala y quiero Wi-Fi en el último cuarto, o sea, en el otro extremo de la casa. Ah, entonces el Powerline también sería una opción. Si se dan cuenta, vienen en dos, ¿ya? Uno que es el que va al lado del router, o sea, el que está en la sala, adelante, y el otro es el que va a emitir el Wi-Fi, que sería en el cuarto. Y los conecto por la conexión, ¿cómo es? ¿Por Wi-Fi? ¿Por cable? No, por ninguno de los dos. Es por el cableado eléctrico. Se conecta al enchufe directamente. Ya, ojo, pero tiene que ser que estén en la misma llave, ¿no? En la misma red eléctrica. Ya. También hay el problema de los puertos gigabits. Este tiene dos puertos gigabits. Por ahí he visto que todavía hay con Wi-Fi AC, este es que trabaja en doble banda y tiene puertos gigabit, ¿ya? Siempre fíjense que tenga gigabit. En resumen, uno es el que recibe y envía la señal, se conecta por cable al router principal y envía por el cableado eléctrico al otro dispositivo, y ese es donde vas a tener la señal inalámbrica. ¿Llega la señal buena? Sí, porque está yendo por cable eléctrico. ¿Habrá interferencias? No, siempre que trabajes en la misma circuito no habría problemas. ¿Ya? Pero si vamos a suponer que tienes llaves en el primer piso y tienes otra llave en el segundo piso, entonces ahí creo que ahí no funcionaría porque no están en el mismo circuito tus llaves, ¿no?
Entonces, esa también es una opción si es que quieres tener un punto, sería como un punto de acceso, ¿ya? Sino que ya no trabajaría ni por Wi-Fi ni por cable de red, ¿sí? Porque de repente se te complica cablear y por Wi-Fi hay muchas paredes, mucha distancia, entonces esta es una opción. No las he trabajado, no los he tocado, pero en definición es esto. Mira, este está bueno porque tiene incluso mesh, o sea, si tienes un dispositivo mesh se puede unir a esa red. Tengan en cuenta que mesh es el concepto de que tienes varios puntos, no tienes puntos de acceso independientes, no tienes access point, punto de acceso como quieras llamarlo en español, en inglés, sino es que tienes varios, pero todos son uno solo. Y como es mesh, la red, el router principal, el router ya determinará a cuál de todos ellos se va a conectar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tienes más cercanía, más velocidad, entonces el propio sistema lo va a determinar. Ya, por ahí vi uno del 750, no lo encuentro acá. Pero ya es cuestión que vean estos detalles. Ya les expliqué que es Fast Ethernet. Fast Ethernet es 10-100. Acá dice eso. Entonces este de acá no recomendaría. Este de aquí también, sí, Fast Ethernet no recomendaría. Este de aquí, Fast Port no, tampoco. Tiene que ser gigabit, ¿no? Acá está, un puerto gigabit. Bien, entonces esta es una opción adicional a los routers. No es router problem, sino puntos de acceso sería. Pero el cableado por la red eléctrica. Bueno, creo que se ha extendido este tutorial. Em, sí, ya he definido varias cosas que más o menos quería eh, que entendieran la diferencia de velocidades, megabytes, megabits, ¿ya? Comercialmente, pero, o sea, Movistar, el operador, nos da en megabits, ¿ya? Pero en la computadora normalmente se ve en megabytes o kilobytes, ¿ya? Eh, este, ya, entonces es importante tener, porque no es lo mismo tener una buena velocidad, porque no es lo mismo descargar un archivo en 40 segundos que ese mismo archivo descargarlo en casi media hora, ¿sí? Este, bueno, quería hacerles este tutorial, espero que les haya servido. Si tienen algún comentario, bueno, déjenmelo en la cajita de comentarios abajo. Espero que se suscriban. Más adelante haré otro video. Si tienen alguna sugerencia, bueno, mi nombre es Jorge y nos estamos viendo. Chao.